Lo que vamos a ver hoy de lo que vimos en la clase pasada, voy a explicar un poco más porque va a ser necesario, va a ser muy importante en lo que vamos a ver varias clases a partir de ahora, es hablar bien, no de buenas cosas, o no solo de buenas cosas, sino aclarar el concepto del espacio de Minkowski, ¿no? Entonces, como hemos estado viendo las cosas, recuerden, tenemos el grupo de Lorentz. Ya vimos que lo que necesitamos es esta parte del grupo de Lorentz, pero lo importante es que cómo los elementos de este grupo de simetría, pues tienen que actuar sobre algún objeto para pues reflejar la simetría del grupo, ¿no? Y sobre los objetos sobre los que actúan, entonces esto lo dije la clase pasada, hay algo que se llaman representaciones. Entonces una representación de este grupo de simetría es un homomorfismo de grupo de Lie, o sea, un homomorfismo continuo y suave que va del grupo que quiero representar a un grupo general lineal sobre un espacio vectorial. La acción de un grupo general lineal sobre un espacio vectorial es que los elementos del grupo aquí se vuelven operadores. Entonces, en el caso del grupo de Lorentz, este espacio vectorial en el que se vuelven operadores los elementos del grupo, pues es el que va a ser el espacio de Minkowski. También recuerden que el álgebra de este grupo, cuando tomo el homomorfismo de álgebra de Lie, que se va al álgebra de este grupo, el espacio vectorial sobre el que actúan el grupo y el álgebra es el mismo. Este espacio vectorial aquí es el mismo que este espacio vectorial acá. Lo he dicho varias veces y regularmente, para hacer las cosas todavía más confusas, se olvidan de la representación y solamente dicen que la representación es el espacio vectorial. Entonces, claro, este espacio vectorial pues depende de qué homomorfismo estoy usando. Pero cuando nada más dicen pues la representación, lo que sea este espacio vectorial, y se olvidan del grupo y de todas las cosas, aparte, como dije un poquito en la clase pasada, pues existen varias representaciones. Eso es muy importante en física de partículas porque, por ejemplo, la representación estándar, ahí pensamos que esos elementos de esa representación, esos vectores son las partículas. Y una representación que se llama representación adjunta, pensamos que ahí los vectores que viven ahí son las interacciones del grupo de simetría. Pero bueno, entonces para el grupo de Lorentz, pues ponemos pues ya su nombre, el espacio vectorial sobre el que actúan los elementos del grupo de Lorentz es el espacio de Minkowski. Voy a borrar esta parte del álgebra. Y entonces voy a usar algo que se llama representación estándar. Dije un poquito la vez pasada. Entonces aquí puedo tener un elemento que pertenece a SO13, un elemento abstracto, y phi lo manda
a un operador que actúa sobre vectores que viven aquí en el espacio de Minkowski. ¿Sí? Lo que hace esta representación estándar o representación fundamental es encajar este grupo, la representación estándar, de un grupo G voy a poner, no sé si se alcanza a ver, pero ahí dice ST de estándar, de un grupo G. Lo que hace es incluirlo en GLN, supongamos que es un grupo complejo, C. Lo que hace la representación estándar es lo agarra y lo pone en el grupo donde debe vivir. Entonces no le hace nada, nada más lo arranca y lo pone donde va. Entonces por eso aquí en esta representación estándar este elemento de este grupo lo pone acá, y aquí lo veo explícitamente que actúa como un operador. Si aquí le pongo un vector del espacio de Minkowski, veo cómo actúa, ¿no?, el operador sobre un vector. Bueno, esto es algo general, son generalidades que para contextualizar lo que voy a decir a continuación. Entonces, estudiando, sitúense a principios del siglo XX, estudiando este grupo de Lorentz, Poincaré, quizá ya voy a borrar esto. Poincaré quiere hacer algo. Se da cuenta que las ecuaciones de Maxwell no son invariantes ante transformaciones de Galileo, bajo transformaciones de Galileo. Entonces él, por un lado, quiere buscar bajo qué transformaciones son invariantes las ecuaciones de Maxwell. Al mismo tiempo, este trabajo de Poincaré es pasada el primer lustro de los 1900, en 1905, 1907, o sea que ya está publicada la teoría de la relatividad especial, y lo que quiere ver es si estas transformaciones de Lorentz podrían hacer compatibles, hacer invariantes las transformaciones de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces lo que se plantea es que las transformaciones de Lorentz, que el grupo de Lorentz actúe sobre un espacio vectorial de manera que estas transformaciones sean solo rotaciones. Entonces quiere que las transformaciones de Lorentz sean solo rotaciones. Digo, nosotros sabemos que las transformaciones de Lorentz, por supuesto, lo sabía Poincaré, las transformaciones de Lorentz, nosotros lo dedujimos hace unas cuantas clases, ¿no? Los generadores del álgebra de Lorentz cumplían esto, o sea, estas son puras rotaciones. Dimensionales, espaciales, pero aparte existían otras rotaciones raras, que ahorita voy a hablar de eso, pero existían otros generadores, existían los generadores K de los boost, y estos pues tenían se hablaban con los generadores de las rotaciones, y
pues teníamos que calcularlos con ellos, ¿no? El punto es que aquí teníamos esto, ¿no? Pero Poincaré quiere que estas transformaciones de Lorentz solamente sean rotaciones, y la manera de hacer eso que encontró Poincaré es que este espacio tetradimensional, acuérdense, pues el grupo de Lorentz es O1,3, entonces actúa sobre un espacio cuatrodimensional. Pero lo que plantea Poincaré es muy interesante, porque lo que plantea es que estos vectores de lo que se conocerá como espacio de Minkowski sean y por el tiempo, la raíz de -1. Entonces complexifica una de las dimensiones, y estoy poniendo aquí abajo el subíndice porque si este es más adelante, yo creo que la siguiente clase vamos a ver vectores y vectores duales. Ya dije algo de vectores duales hace también unas clases, pero si este índice está aquí, si este fuera un vector tangente, pues un vector cotangente, su vector dual, pues tendría que tener el índice abajo. Entonces, como estos regularmente los ponemos así, como vectores columna, entonces si este va a ser un vector fila, pues pongo el índice abajo. Y entonces, si escribimos así las cosas, si Poincaré cuando escribió así las cosas se dio cuenta que las transformaciones de Lorentz eran solamente rotaciones de una esfera. Entonces, hacer esto lo llevó a ver que las transformaciones de Lorentz eran rotaciones de una esfera en un espacio euclídeo cuatrodimensional, porque lo que quería Poincaré era que las cosas sucedieran en un espacio euclídeo. Entonces, como que, ¿qué peros le puede poner uno a esto, no? De lo que encontró Poincaré, solamente que hay un pequeño detalle. La esfera, sin embargo, tiene radio imaginario. Entonces, bueno, tampoco, no creo que haya quedado tan sorprendido Poincaré, pues si pone que el tiempo es imaginario y encuentra que las transformaciones de Lorentz son rotaciones de una esfera en un espacio euclídeo. El espacio aquí es euclídeo en 4 dimensiones, o sea, su métrica, bueno, lo que podríamos después interpretar como una métrica, pues tiene asignatura +1, +1, +1, +1. Pero este objeto al que le está haciendo rotaciones tiene radio imaginario. Entonces, había que hacer algo, componer algo, ¿no? Como estamos haciendo rotaciones, no importa que
aquí sean de una esfera de radio imaginario o rotaciones normales, lo que estamos haciendo, ¿qué se preserva en una rotación? Pues lo que se preserva en una rotación, pues es la longitud, ¿no? A un objeto, ¿qué transformaciones le puedo hacer para dejarlo invariante? Para dejar invariante su tamaño, pues una de esas son las rotaciones, otras son las traslaciones, ¿no? Si quiero dejar invariante esto, la longitud, pues lo puedo trasladar o lo puedo rotar. Entonces esas rotaciones pues dejan invariante esta longitud. Y aquí, ¿cuál es la longitud? Si este es el punto, pues de r cuadrada, esta es la longitud. El punto, obviamente, es que tenga un signo menos aquí, pues va a acarrear cosas un poco matemáticamente un poco problemáticas, físicamente desconcertantes, pero al final cosas, predicciones y resultados muy interesantes. El punto es que después Minkowski se pone a estudiar esto y no le gusta esto del tiempo imaginario. Y entonces será Poincaré, Minkowski pone al tiempo real. Solamente que volver al poner el tiempo real, pues ya pierdes que las transformaciones de Lorentz sean solo rotaciones. Aquí, ya lo dije también en la clase pasada, aquí se puede poner aquí una CT, donde esta C es el factor para que la distancia y el tiempo tengan las mismas unidades, pero yo también dije la vez pasada que voy a tomar que C es igual a 1. Pues aquí hay un factor que es este 1 convierte las unidades del tiempo en unidades de espacio. Entonces, pero Minkowski regresa a medir que todas las entradas de este vector, de hecho de este vector dual, sean reales. Ok, entonces esta tétrada de puntos la puedo considerar, esta tétrada de coordenadas las puedo considerar un punto precisamente en lo que vamos a llamar espacio de Minkowski, que es el espacio vectorial sobre el que van a actuar las transformaciones del grupo de Lorentz. Entonces estos van a ser, les vamos a llamar cuatro vectores o cuadrivectores, ¿sí? Si tengo estas 4 coordenadas, pues voy a hablar de 4 vectores, pero estos 4 vectores los voy a clasificar de la siguiente manera. Entonces estos cuatro vectores, ¿cómo voy a decir que pueden ser? De 4 vectores. Independientemente de si son los vectores normales o si son los vectores duales, pues los vectores duales también son un espacio vectorial, o sea que también son vectores. Entonces estos los vamos a clasificar como antes que eso, nosotros
Ya que el precio de abandonar el tiempo imaginario es que necesitamos lo que habíamos estado viendo antes. Vamos, voy a poner el 1 así. Necesitamos este objeto que nos dice cómo, nos va a decir cómo multiplicar, cómo tomar, cómo sacar un escalar a partir de dos vectores. O sea, aquí, hasta aquí es una forma bilineal, simétrica. Pero, pues ya voy a borrar esto. Entonces, para un vector U que vive en este espacio de Minkowski, acuérdense, este espacio de Minkowski es R4, precisamente con esta forma bilineal simétrica, no degenerada. Entonces voy a decir que U es temporaloide si eta de U con U es menor que 0. Voy a decir que U es espacialoide si eta de U con U es mayor que 0. Y voy a decir que U es nulo si es igual a 0. Sí. Entonces esa es la clasificación que voy a tener para un vector. Puede ser temporaloide, espacialoide o un vector nulo. Entonces, esto es para un vector. Un elemento de M4, o sea, un vector en M4 se va a llamar un evento. Un punto, o sea, un vector, va a ser un evento. Un punto, o sea, un elemento, le vamos a llamar evento. Y vamos a pensar ahora para un evento, o sea, para cualquier evento, para cualquier punto en el espacio de Minkowski, vamos a definir el conjunto de vectores nulos no, déjenle pongo nombre a este evento, ¿no? Para cualquier evento U definimos al conjunto de vectores nulos, pues en él, o sea en U, como
su cono de luz. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi evento U y entonces aquí voy a tener acuérdense que voy a poner el tiempo y aquí voy a poner pues quizá la X y la coordenada y otra coordenada espacial. Si de verdad nada más lo hago en X, pues nada más me quedarían unos triángulos, pero este conjunto de vectores nulos es solamente la orilla del cono, no es lo que está dentro del cono, es solamente si tengo estos dos vectores y los roto, me queda precisamente un cono. Eso es este cono de luz. Voy a quitar bueno, no sé, si quitar este eje para que no se confundan las cosas. Y voy a decir, hablar de este cono de arriba, pues se conoce como el futuro. El futuro de este evento U y este cono de luz de abajo será el cono de luz pasado de este evento. ¿Sí? Voy a quitar esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto, ¿qué le pasa a este conjunto de vectores? El conjunto de vectores W tal es que eta de U, W es igual a 0. ¿Qué forman? Esta forma bilineal o la métrica para todos estos son igual a 0. Entonces lo que voy a tener es que esto va a estar en el presente. Pero U y W generan un plano. Entonces, aquí está el cono futuro, acá está el cono pasado, y U y W, tales que eta de U y W es 0, generan un plano. Pero este plano, ¿de quién depende? Este plano depende de la U. Y entonces lo que vamos a tener es que diferentes valores de U me van a generar diferentes planos. O sea, en todos los libros siempre viene el dibujito. Espero que, bueno, seguro me va a salir mal. Pero como que aquí está el presente, ¿no? Es el plano del presente. Pero este plano depende de U. Entonces, este plano, pues lo puedo cambiar. Entonces, en verdad, el presente está aquí, todo esto, todos estos planos que dependen de U, todos tienen que cumplir esta relación, pero todos estos planos son el presente.
Entonces, eso va a depender de la velocidad. ¿Qué velocidad está? Si está en reposo, pues es el plano que está acostado. Pero dependiendo, ahorita vamos a hablar de la velocidad y de la aceleración que sucede en un evento. Pero dependiendo de la velocidad, ese plano se va a inclinar. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa nos va a interesar decir acerca de los eventos? Digo, ya que estamos hablando del futuro y del pasado de los eventos, ¿qué cosa nos va a interesar? Pues nos va a interesar definir, ya dije cuáles son los vectores que son temporaloides y los que son espacialoides, pero ¿cómo voy a decir que un vector está apuntando al futuro? Entonces, como la dirección temporal de los vectores. Entonces voy a decir un vector está dirigido al futuro si su primera componente es mayor que 0. Análogamente, un vector está dirigido al pasado si su primera componente es menor que 0, ¿no? Entonces, tengo estas maneras de pensar que un vector es temporaloide dirigido hacia el futuro, temporaloide dirigido hacia el pasado. Y tengo estos conos de luz, ¿sí? Entonces tengo lo que está dentro de estos conos de luz y lo que está afuera obviamente pues es el presente, que ya dije que son todos estos planos, pero ¿y cómo voy a decir, cómo voy a hablar acerca de la relación de causalidad entre dos vectores? Ya tengo los vectores dirigidos al futuro, tengo los vectores dirigidos al pasado, pero necesito una manera de decir quién es primero, ¿no? Entonces vamos a hablar de la causalidad. Entonces sean dos eventos o sea, dos puntos. Entonces, decimos que X precede ortócronamente a Y si Y menos X es un vector dirigido al futuro. ¿Sí? Entonces,
Este va a ser nuestro primer criterio. Dado estos dos vectores, voy a decir que X precede ortógonamente a Y. Y vamos a decir que X precede causalmente a Y si es un vector nulo dirigido al futuro. O solo es un vector los vectores nulos, lo sabemos, lo que les pedíamos es que eta por ejemplo fuera igual a 0, pero aquí tengo dos opciones, que use de verdad esto o que posea una combinación de entradas tal que esto sea 0. Pero yo quiero, este es un vector nulo, pero quiero que sea un vector nulo dirigido al futuro. Entonces esta va a ser no voy a escribir esto porque tendría que poner, bueno, tengo que poner que menos u0 al cuadrado más u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado de 0. Pero sí es muy importante que podamos establecer un criterio de causalidad entre dos eventos. Obviamente estos dos eventos tienen que estar adentro de los conos de luz. Ok. Un concepto muy importante es el del tiempo propio. Regularmente se escribe con la letra griega tau y la idea del tiempo propio es el tiempo que... Me olvidó decir algo. Aquí está mi evento, el que sea. Yo puedo tener algo que se llaman world lines. Estas líneas, obviamente, pues es una trayectoria y cada punto representa un evento, o sea, un estado de un sistema. Y entonces el tiempo propio quiere decir, es el tiempo que es medido por la partícula que se mueve sobre cierta línea de mundo, ¿sí? Entonces el tiempo propio es el tiempo que va midiendo alguien que va sobre esta línea, es el tiempo. Dense cuenta que este tiempo pues no depende de la parametrización. Podríamos pensar que esta línea pues la parametrizamos de una manera. Ese es medir el tiempo. El tiempo es una parametrización de las líneas de mundo, pero el tiempo propio es el tiempo que mide quién se está moviendo aquí. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, nosotros, ¿cómo teníamos las transformaciones de Lorentz que nos decían? T' era igual a gamma, T menos
xb y x', parecen números romanos, x' es igual a gamma x menos td. Entonces, como yo quiero medir el tiempo en el sistema de referencia en reposo, pues entonces vamos a hacer x' igual a 0. Si x' es igual a 0, pues lo que tengo, si esto es 0, tengo que x es el tiempo por la velocidad, ¿sí? Y entonces mi tiempo propio pues es precisamente este tiempo que mide el del sistema primado, y me queda igual a gamma por el tiempo. X es igual menos, x es t por b, entonces me queda t por b cuadrada. Lo sustituí acá arriba. Entonces esto me queda gamma t por 1 menos b cuadrada. Pero ¿quién es 1 menos b cuadrada? 1 menos b cuadrada, acuérdense, gamma era 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada, ¿sí? Entonces aquí tengo gamma, que es 1 entre la raíz, y aquí tengo este que es la raíz por la raíz, entonces me queda 1 entre gamma queda que tau es igual a el tiempo entre gamma y ya. Este es el tiempo propio. Tau entre gamma. El tiempo propio tau es t entre gamma. Voy a ver cuánto tiempo lleva la grabación para que no tenga un accidente.